Hay en la novela también un abundante uso del lenguaje en clave un poco de humor para significar otra cosa, le dan muchas vueltas a los eufemismos. La empresa, por ejemplo, familiar se llama La Confianza y sin embargo está llena de oscuridad y de secretos. El padre, cuando no quiere aceptar que otro de sus hijos tiene una deficiencia mental, trata por todo de darle vueltas al tema hasta que al final le decide cambiarle el nombre de Francisco. El niño pasa a ser Paquito y ya en ese momento aceptamos que es una minusvalía. ¿Cómo trabajas este aspecto del lenguaje? Bueno, lo de Paquito además coincide con que la madre, que ha sido siempre Isabelita, hay un momento que de repente todo el mundo empieza a llamarla Isabel, ¿no? Realmente los diminutivos están bien mientras eres joven, ¿no? Parece que a cierta edad llamar Isabelita a una persona ya con 3 hijos, parece que ese diminutivo empieza a chirriar, ¿no? Y hay un momento extrañamente en que Isabel, la mujer de Rafael, descubre que ya nadie la llama Isabelita. Entonces se empieza a preocupar porque empieza a pensar, bueno, ¿qué pasa? Me he convertido en una señorona mayor, ya no soy la jovencita que era, ¿no? Y casualmente justo es por entonces cuando el pequeño, que se llamaba Francisco, que también es un nombre un poco inadecuado para un recién nacido, ¿no? Francisco es un nombre como demasiado serio para un niño recién nacido, pero al poco tiempo descubren que Francisco tiene un retraso mental y eso hace que también, sin que nadie lo haya propuesto, sino como una especie de acuerdo tácito o por un uso que se impone, pues empiezan todos a llamarle Paquito, ¿no? De tal manera que la madre, que parecía que ese diminutivo pues estaba como adherido a ella, se libra de él o se ve despojada de él, al mismo tiempo que el niño, que tenía un nombre como para ser toda su vida un adulto llamado Francisco, vuelve a una infancia o se queda estancado en la infancia de ese Paquito que nunca dejará de ser un niño, ¿no? Que es un personaje, bueno, pues a su manera es un personaje positivo, ¿no? Porque es un personaje que se deja llevar por los afectos, unos afectos muy elementales, es un personaje muy fácil de manipular, por supuesto, pero al mismo tiempo es un personaje que tiene una fuerza afectiva tremenda y que en algunos momentos pues no puede evitar explotar y dejarse llevar por el cariño, y que, como casi todos los niños, siempre está del lado de su padre por mucho que su padre le maltrate, ¿no? ¿Sabéis ese síndrome de los niños maltratados, que cuanto más les pega al padre, más se abrazan al padre, ¿no? Pues un poco lo que le ocurre a Paquito es eso, ¿no? Que sigue queriendo a su padre y se abraza más a él cuanto peor le trata el padre, ¿no? Decía tu primer editor, Jorge Herralde, que quizá tu tema más favorito, tu tema constante era la infancia. No sé, desde luego en La ternura del dragón era así, porque todo lo veíamos desde la perspectiva de un niño enfermo, huérfano, que vive con sus abuelos y va descubriendo secretos familiares, pero ¿sería también actualmente la infancia y la familia la constante? Yo no sé si la infancia, pero sí es verdad que los personajes que están en la fase esa de cambio, ¿no? Por ejemplo, la adolescencia, la juventud, el acceso a la edad adulta, sí que me han resultado familiares siempre y los he tenido como protagonistas, o he hecho protagonistas así en algunas de mis novelas, quizás por el hecho de que para mí los personajes siempre tienen que cambiar una novela. Es como algo que hace que la novela tenga sentido, que una vida cambia, y la vida cambia por algo, y si cambia, un personaje cambia y se convierte en alguien distinto de lo que era al principio de la novela, es que le ha ocurrido algo importante, y esa cosa importante que le ha ocurrido quizás valga la pena que sea contada, ¿no? Entonces, cuando tomas por protagonista a un adolescente, es inevitable que su vida cambie, que el personaje se convierta, el ser se convierta en otro ser distinto, que sea alguien distinto de quien hemos conocido en las primeras páginas, y te proporciona esa facilidad, ¿no? Entonces yo creo que pues en todas mis novelas, bueno, pues no sé si en todas, pero sí, en todas, hay algún adolescente que tiene un papel protagonista. En carreras secundarias son el padre y el hijo, pero el hijo es el narrador y de hecho es el protagonista, ¿no? En El tiempo de las mujeres son 3 chicas un poco atolondradas, que también la muerte de su padre les coge justo en un momento en que les va a afectar definitivamente, va a condicionar su desarrollo,
va a determinar cómo van a ser en adelante, ¿no? Y en esta novela pues también asistimos al crecimiento de los hijos de Rafael, que también vamos a ver cómo van a cambiar, cómo del proyecto de persona en que parece que tienen que convertirse, vamos a ver cómo se van a convertir en unas personas muy distintas, ¿no? que tienen muy poco que ver con lo que en principio parece que iban a ser. Entonces yo creo que es una ventaja para un novelista, es una ventaja trabajar con ese tipo de protagonistas, porque le dan esa facilidad, ¿no? Que el adolescente siempre cambia y se convierte en alguien distinto de la noche a la mañana. En tu anterior trabajo, en Enterrar a los muertos, donde reconstruías un poco la búsqueda que había efectuado John Dos Passos de su amigo José Robles, de las circunstancias por las que había muerto, cómo va tratando de restituirle su prestigio y demás, hay también un personaje que es fundamental para ti, que es la hija, a la que llegas a localizar en Sevilla. Sí. ¿Cuánto aportó ese descubrimiento a la recepción del libro? La historia de Enterrar a los muertos, resumiendo, es en un momento dado, por simple curiosidad mía, por saber cuál era la relación de escritores norteamericanos con España y particularmente con la Guerra Civil, empiezo a leer cosas sobre John Dos Passos, el autor de Manhattan Transfer, y en todo lo que leo descubro que hay un momento o un episodio extraño en su biografía, que es la muerte de su traductor español, que se llamaba José Robles Pazos, y voy pues acumulando testimonios, información, pero en definitiva nadie decía muchas cosas nuevas, ¿no? Todos repetían un poco la información de siempre, que era que había desaparecido, siendo él republicano, había desaparecido en Valencia, secuestrado supuestamente por agentes estalinistas, y acabaron dándole por muerto, es decir, lo habían asesinado estos sicarios de Stalin en el bando republicano. Y este episodio nadie lo había llevado a investigar, entonces por curiosidad pues empecé a mirar a ver qué podía sacar de ahí. Cuando ya tenía más o menos información suficiente pues para hacerme una idea de lo que se había publicado, de repente se me ocurrió mirar en internet algo tan sencillo como los archivos de las bibliotecas norteamericanas con las que pudo tener relación José Robles y con los que pudo tener relación John Dos Passos, para ver qué había sobre ellos y sobre este caso, y descubro que, bueno, ya solo en la de Baltimore, en la de Johns Hopkins, que era donde José Robles era profesor, guardaban un dossier inmenso sobre las cartas que se cruzaron entonces entre hispanistas del gobierno republicano, los testimonios de la propia familia Robles, la intervención de diferentes autoridades, la póliza de seguro que había contratado Robles, el seguro de vida, que luego tardó tanto en cobrar la viuda de Robles, ¿no? En fin, tenía ahí un material que la verdad era muy interesante. Y lo fui ordenando pensando, bueno, pues no sé, algún día igual escribo un reportaje para una revista o para un suplemento dominical, pero realmente sin pensar en que de ahí pudiera salir un libro, porque me faltaba algo más, me faltaba un testimonio directo. La única persona que yo conozco que conoció a Robles era Francisco Ayala, que ahora tiene 102 años, que por cierto ese año, el año que yo estaba escribiendo eso y que me puse en contacto con él, estaba muy enfermo y casi no pude aprovechar su testimonio, y que por otro lado ya no se acordaba muy bien de Robles, hasta el punto de que en las memorias de Ayala hay una foto en la que aparece José Robles, según Ayala, y resulta que no es José Robles, es un señor que se le parece. Es decir, que también Ayala, tantos años después, pues ya había empezado a mezclar recuerdos y ya no estaba tan seguro de lo que recordaba. Pero casualmente encontré a Miguel Robles, es decir, yo había buscado a los hijos de Robles en el exilio mexicano, que era donde se suponía que estaban, ¿no? Porque la pista que yo tenía se perdía en los años 60 en México, tanto de Coco Robles, que era el hijo mayor, como de Miguel Robles, la segunda, y después de buscar entre los descendientes de la antigua colonia de exiliados españoles republicanos en México y sin conseguir encontrar ningún rastro de ellos, por una extraña casualidad resulta que la encuentro, que ella sigue viva y que vive en Sevilla, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, en cuanto conseguí el teléfono, la llamé, ella se quedó sin habla. En cuanto le dije, bueno, es que estoy muy interesado en averiguar qué ocurrió con su padre, ¿no? Habían pasado desde el 37 hasta el 2003, que fue cuando hablé con ella, o 2002, pues imagínate, habían pasado 65 años, ¿no?